¿Puedo enviar la lista? Sí, yo les puedo enviar la lista o les puedo decir quiénes sí, quiénes son. Son, pero los primeros 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primeros 18 son hasta Forero. Mire, entonces son Ahumada, Alba Díaz, Alzate, Avellaneda, Vaquero Parra, Vaquero Buitrago, Benavides, Botello, Cáceres, Cangrejo, Castellanos, Chávez, Cortés, Cuervo, Duarte, Espitla, Florian y Forero. Entonces, esos van a ser las personas que seleccionan a un compañero para trabajar juntos. Hay un grupo que va a ser de 3, entonces, porque somos 37 en principio, espero que sí, que no se haya dado alguno de baja, si alguno se dio de baja, no sé. No he revisado la lista oficial del CIA últimamente. Esta es la lista, digamos, que yo tenía originalmente cuando iniciamos con la clase. Pero igual les voy a enviar la lista para que ustedes la tengan, ¿vale? Entonces, si no hay más y si les parece, voy a iniciar con la presentación. Yo les pedí que leyeran el trabajo de Alma Marina, el libro de Alma Marina y Cotes, los primeros capítulos. No es que vamos a seguir el libro en su totalidad, sino simplemente que a ustedes les da un background y una información, pues, para poder, digamos, asimilar el tema lo mejor posible. El libro de Marina, digamos, cada capítulo que yo les pedí que leyeran, es interesante porque no solamente habla de control biológico, hace primero una introducción bastante amplia sobre las enfermedades, los problemas, etcétera, y eso hace pues que ustedes, si lo leen bien, digamos con tranquilidad, pues les da a ustedes como más cancha, más background, recuerdan más cosas asociadas con enfermedades y lo que vieron en fitopatología, se familiarizan más con las enfermedades importantes, etcétera, ¿sí? Entonces, disfrútenlo. Pero no es necesariamente que vamos a hacer aquí un seguimiento detallado, digamos, en la clase de Alma Marina, pero ustedes sí, como lo están leyendo, pues entonces pueden hacer preguntas, observaciones o comentarios, siéntanse libres para interrumpirme en cualquier momento, pueden abrir micrófono y les pido que abran micrófono en cualquier momento, yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, bueno, me voy ya a hacer la presentación. Entonces yo les decía que vamos a ver control biológico de enfermedades de plantas, pero el control biológico uno lo puede ver de muchas maneras, ¿sí? Uno puede circunscribirse al concepto clásico de lo que es el control biológico, o puede ampliarse a los nuevos desarrollos que están sucediendo en la ciencia, y que tienen que ver con temas que incluso podrían haber estado alejados de lo que es el control biológico, pero terminan conectados a control biológico. Por eso yo lo pongo como acompañantes aquí en el título, pero pues en realidad es porque el control biológico no lo podemos desligar de otros aspectos que están sucediendo en la planta. Les voy a hacer la advertencia. En las evaluaciones que los estudiantes me han hecho, es que yo no doy unas clases que van de la A, B, C, D, E, F y G, y hasta ahí llegamos, y ese es el conocimiento, y el conocimiento tiene ese orden, ¿sí? Yo no puedo porque para mí todo el conocimiento está muy conectado y no puedo evitar entre comillas, desviarme y hacer conexiones con otras cosas. Entonces, yo les pido de nuevo que me disculpen por esta situación, pero por lo tanto, para cualquier duda que tengan, interrúmpanme, por favor. Como no los estoy viendo a ustedes, le voy a pedir a Laura que me mande mensaje por WhatsApp para cualquier cosa que esté sucediendo, ¿vale, Laura? Laura Tatiana. Listo.
Esta es parte del correo que les envié. Esta es la lista de las enfermedades. Es un taller para ser desarrollado por parejas. Y bueno, ya hablamos sobre el tema. Esta es la lista de enfermedades, pero está ya en su correo. Las definiciones de qué es control biológico, si ustedes leyeron la introducción del libro de Alma Marina, se habrán dado cuenta de que hay muchas definiciones y son definiciones que han variado mucho en el tiempo. El tema de control biológico no se originó con la fitopatología. Yo creo que los que más desarrollo tienen en control biológico es en el área de plagas. Ellos iniciaron mucho más, digamos, formalmente el tema del control biológico y desarrollaron los conceptos y desarrollaron métodos, y mucha de la terminología está basada en la terminología que se utiliza en la terminología que está desarrollada por los entomólogos, pero los fitopatólogos la han adaptado, o sea, han hecho modificaciones para adaptar las circunstancias más particulares. Pero digamos, hay un esfuerzo, digamos, grande como para tratar de unificar terminologías y definiciones de lo que es control biológico. Y estas que están aquí, digamos, son las que están en el libro de Alba Marina, donde ella hace una relación. Si ustedes se fijan, el libro de Alba Marina es control biológico de plagas en general, o sea, hablando de insectos y hablando de enfermedades. Nosotros hoy obviamente nos vamos a concentrar en enfermedades y digamos aquí en esta presentación que están viendo, en esta diapositiva que están viendo, he resaltado algunas palabras en rojo. No las voy a leer todas las definiciones. Discúlpenme un segundito. Voy a regresar a iniciar grabación. Me voy a empezar a grabar. Listo, ya está grabando. Entonces, están resaltadas en rojo palabras que son comunes. Miren que la palabra suprimir se ve en casi todas las definiciones de lo que es control biológico, y básicamente es la supresión o suprimir una plaga en el sentido amplio, o un patógeno en el sentido estricto con relación a enfermedades. Y al final de cuentas, el objetivo del control biológico, si ustedes se fijan, es el objetivo de todas las estrategias de manejo. Entonces, esta es una más, importante, pero es una más, y es mitigar los efectos nocivos de las plagas y las consecuentes pérdidas económicas. Si ustedes creo que nos han escuchado a los tres profes, digamos que uno de los objetivos, no es el único, pero sí uno de los objetivos es tratar de mitigar el impacto que tienen las plagas, en este caso nuestro, las enfermedades, sobre las pérdidas económicas que tienen los agricultores. Recuerden, no es la única, ¿vale? Y el objetivo entonces es reducir o reemplazar, y este es muy importante, este segundo, es reducir o reemplazar el uso de plaguicidas químicos. ¿Y esto por qué? Si ustedes revisaron en el libro de Alma Marina, el control biológico pasó por varias etapas. La última etapa sucede después del libro de la primavera silenciosa, donde, digamos, despertó todas las alarmas con relación al impacto que estaban teniendo los plaguicidas en la naturaleza en general. Sí. Entonces, es por eso que a partir de ahí, digamos, como que el mundo se despertó al daño que estaban causando los plaguicidas, y que tenía que haber una revolución, un cambio completo en la manera de enfocar los manejos de las enfermedades, en la manera de trabajar, digamos, los cultivos. Y por eso decimos que, digamos, es la etapa moderna, que es a partir de digamos, del impacto que tuvo ese libro, y que por cierto está en el internet por si alguno de ustedes lo quiere leer, y está en español.
Entonces, a partir de esa revolución, entre comillas, es que realmente se implementó el concepto de manejo integrado, de control integrado de las plagas. Y por eso, en el manejo integrado, y aquí específicamente en control biológico, el objetivo es reemplazar o reducir el uso de plaguicidas químicos. Sí, y esto es muy importante. Y también es integrar las estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el manejo de plagas. De nuevo, está enmarcado en el concepto de manejo integrado. Vamos a ver estos temas en las 2 o 3 clases que tengamos: tipos de control biológico, el uso de agentes de control biológico, cómo es que se usan, cuáles son los agentes de control biológico y la promoción del crecimiento vegetal. Vamos a tener un enfoque en tricoderma, vamos a hablar de resistencia inducida, de fosfitos, de manejo de la sanidad del suelo, de suelos supresivos, etcétera. Entonces eso es, digamos, todos los temas que vamos a desarrollar en la clase. Este diagrama lo que nos está mostrando es que el centro de todo es manejo integrado. Entonces, el manejo integrado, y está muy orientado a control de plagas, insectos, y digamos, y ahí mismo nos encajamos en el manejo de enfermedades, que es el manejo químico, el manejo físico, mecánico o cultural, en el caso nuestro, manejo de resistencia genética o control genético, el control biológico, el control autocidal, realmente lo desconozco, me imagino que está asociado con manejo de plagas, el uso de agentes de control químico y pesticidas, el control con fungicidas. Pero entonces el control biológico se utiliza de diferentes maneras. De nuevo, el control biológico inmerso en lo que es el manejo integrado. Hay varios tipos de control biológico en el sentido de cómo es la forma en que se utilizan en campo. Entonces está el control biológico clásico, el control biológico por inoculación, el control biológico por inundación y el control biológico de conservación. Estas son las terminologías que nos unifican, digamos, que se utilizan unificando desde del concepto plaga, no necesariamente patógenos. Entonces, en el caso de enfermedades, los 2 controles que más se utilizan es lo que se conoce como control biológico por inundación, que es la utilización de organismos vivos para el control de plagas, ¿sí? Cuando el control se utiliza, se logra exclusivamente por el organismo que ustedes liberan. En este caso dice libera, pero en la terminología que usamos en fitopatología es que se asperja o que se libera. No, realmente no es liberar es en el sentido de plagas. Entonces, aquí la terminología es, digamos, como medio universal, pero, digamos, no aplica así como estrictamente en el caso de plagas. Y la otra es el control biológico de conservación, que es la modificación de los ambientes o de las prácticas existentes para proteger o estimular o ampliar el control biológico natural. En este caso son enemigos naturales u otros organismos que reducen el efecto de las plagas, ¿sí? El control biológico clásico, el control biológico por inoculación aplican más a insectos, más que a patógenos. En patógenos estaríamos centrados mucho en esto de control biológico por inundación o conservación del control biológico, que en alguna literatura ustedes la van a encontrar como regulación biológica, ¿sí? En el caso de enfermedades. Y yo lo asociaría a eso de conservación, un control biológico de conservación como regulación biológica, que básicamente es hacer modificaciones en el ambiente para promover el control biológico, ¿sí? Para favorecer, para darle las condiciones más apropiadas para que el control biológico se pueda dar.
Y este control biológico por inundación, pues obviamente es el control biológico que yo llamaría clásico para manejo de enfermedades, que es la aplicación de un agente de control biológico digamos, a diferentes partes de la planta o al suelo, a la parte aérea, a los frutos, etc. En el caso de fitopatólogos o en la fitopatología, en el control biológico asociado con enfermedades, en lo que más se ha desarrollado son los modos de acción o los mecanismos de acción, ¿sí? Esa es la terminología que se utiliza en manejo de control biológico, en control biológico en enfermedades. Entonces son antibiosis, competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y lisis, y aquí en la parte de abajo como medio separado, digamos, es una forma nueva, no es nueva para nosotros, pero digamos sí es relativamente nueva de la clásica, o sea, eso es el control biológico, los modos de acción clásicos que son antibiosis, competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y finalmente lo que tenemos es inducción de resistencia y todas sus variantes. Entonces vamos a comenzar viendo los modos de acción o mecanismos de acción. En la literatura puede encontrar o modos o mecanismos, no es que hay una diferencia específica en esa terminología, es que algunos autores lo llaman mecanismos de control u otros los llaman mecanismos de acción. Entonces, el principal, el más importante, el que más se ha utilizado, el que más se ha explotado, el que más se ha estudiado, el que más efecto tiene, el más claro, el más evidente, el más efectivo, es por antibiosis. Y es el clásico, ¿cierto? Y es la manera clásica de buscar agentes de microorganismos que tengan la capacidad de actuar como agentes de control biológico. Y antibiosis básicamente es la inhibición de un organismo por otro por medio de la difusión de un antibiótico, es decir, producen una sustancia que inhibe de alguna manera el crecimiento o el desarrollo de otro organismo, punto, ¿sí? No necesariamente es un patógeno, obviamente a nosotros lo que nos interesa es que haga eso contra un patógeno, ¿sí? Hay muchos organismos, ahorita vamos a ver, pero básicamente es la producción de antibióticos. Sin embargo, se ha encontrado que mucho de la antibiosis no solamente es la producción del antibiótico en el medio en donde está el agente de control biológico, que aquí se ve en esta fotografía que está aquí. Se ve el efecto que tiene un antibiótico, ¿sí?, en el crecimiento de Phytophthora infestans. Entonces, aquí hay un nivel de concentración. A medida que se incrementa la concentración, pues se incrementa la inhibición. Digamos, aquí ya podemos ver claramente que hay una inhibición del crecimiento de Phytophthora infestans y finalmente, digamos, a 50 micromolar, ya la inhibición es mucho más clara. Entonces, esto es lo que conocemos como control biológico clásico. Un microorganismo que produce un antibiótico, un compuesto antimicrobiano, que también se llama de esa manera, un compuesto que inhibe el crecimiento de otro organismo. Aquí lo estamos probando o lo estamos visualizando contra un patógeno, que es un patógeno muy importante. De nuevo, lo que podemos ver aquí es que esos antibióticos o esos compuestos antimicrobianos producidos por un agente de control biológico los liberan al medio, ¿sí? Lo liberan al medio y en este caso lo que estamos visualizando es cómo se difunde por el medio, y en este caso el medio es agar. Bajo condiciones naturales, pues es o el suelo o el filoplano, ¿sí?, o las hojas o las flores, donde quiera que esté este agente de control biológico, ahí es donde estaría produciendo el antibiótico o este compuesto tóxico para otros microorganismos, y es donde se llevaría a cabo la antibiosis. En la actualidad se ha encontrado que no solamente los agentes de control biológico o estos microorganismos producen estos tóxicos que los liberan al medio, y estos son, digamos, sustancias
que se diseminan por el sitio donde está, digamos, ubicado, en este caso lo estamos viendo en un agar, sino que son volátiles. Entonces hay otros compuestos que son volátiles que cada vez cogen más fuerza en la investigación del control biológico, porque se ha encontrado que estos volátiles tienen no solamente capacidad de inhibir otros microorganismos, sino que llevan señales a diferentes blancos, ¿sí? Pueden ser señales a otros microorganismos patógenos, a otros microorganismos del ecosistema donde están, pero también pueden ser señales a insectos, señales a las mismas plantas, etcétera. Y pueden ser inhibitorios de otros microorganismos patógenos en el caso nuestro, y por eso entran en el grupo de los antibióticos o la producción de antibióticos para inhibir a otros organismos. Hoy no los vamos a ver, y eso es uno de los que quería que dejáramos para una clase adicional, porque nunca he tenido tiempo de profundizar en ellos. Muchachos, si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, recuerden, interrúmpanme, por favor. Esta es... Una pregunta. Sí. Digamos, al liberar estos microorganismos en la planta, pues que liberan como ese antibiótico, ¿no se vería afectado como el endomicrobioma de la planta, pues que tienen como otros organismos que son benéficos? Al liberar esos antibióticos, ¿no afectaría como ese endomicrobioma que es propio de la planta? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué existen microorganismos que producen antibióticos? Es la primera pregunta que uno haría. O sea, ¿por qué producen antibióticos? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Pues eso es defensa del sitio, defensa de su nicho. Básicamente es defensa de su nicho. Yo estoy aquí, yo necesito crecer y multiplicarme, y como son ambientes de alta competencia, hay muchos microorganismos, todos en ese mismo sitio, en el mismo lugar. Voy a hacer un paréntesis aquí. La mayor parte de los microorganismos de control biológico que existen en el mercado y que más se han estudiado, su origen es el suelo, ¿sí? El suelo, pues, es obviamente un ambiente muy rico en fuentes de nutrientes, el ambiente mismo es muy favorable para el crecimiento de microorganismos. Nosotros hablamos que los suelos son organismos vivos, ¿cierto? Eso seguramente cuando vieron microbiología o cuando vieron suelos, hablaron del concepto del suelo como un organismo. Pero es en el sentido de que no es un organismo, sino que está poblado de microorganismos, pero pues de otro tipo también de macrofauna. Pero hay muchos microorganismos porque el suelo es rico, es un ambiente muy favorable para el desarrollo de la vida, ¿sí? de organismos vivos. Pero por lo tanto hay mucha competencia, o sea, la competencia es feroz. Y entonces, por eso muchos microorganismos que están en el suelo, digamos, su forma de competencia es la producción de diferentes formas, o sea, no solamente una, tienen diferentes formas de competir. Entonces, producir antibióticos es una forma, pero no producen antibióticos, y eso lo vamos a ir viendo, y no solamente producen antibióticos, producen compuestos volátiles, compiten por diferentes formas, y esa es la naturaleza de estos agentes de control biológico que nosotros los humanos explotamos para nuestro beneficio utilizándolos como agentes de control biológico, ¿sí? En lugar de utilizar compuestos químicos, pues lo que utilizamos es agentes de control biológico, pero básicamente estamos explotando esa característica que tienen. Y esa característica no es necesaria, puede que haya especificidades, seguramente las hay, pero digamos, producen diferentes formas de competir, o sea, tienen diferentes formas de competir porque están compitiendo contra muchos organismos en su mismo ambiente, ¿sí? Entonces sí,
si yo utilizo un microorganismo como agente de control biológico, yo estoy poniendo un microorganismo que va a tener un efecto, o sea, no es inocuo, va a tener un efecto sobre las poblaciones que están en el sitio donde los pongamos. Entonces, estoy regresando aquí a las definiciones, a los tipos de control biológico. Y en el caso, digamos, el que nosotros más hemos utilizado, el que mayor peso tiene, donde hay más investigación, donde hay más desarrollo, es lo que se conoce control biológico por inundación, ¿sí? Y por inundación quiere decir que se ponen en el sistema cultivo, ya sea en el follaje o ya sea en la raíz, en forma abundante. Por eso se llama una inundación. Estamos haciendo un efecto inundativo en grandes cantidades para que pueda tener control sobre el patógeno. Pero al poner nosotros los agentes de control biológico de forma inundativa, lo que estamos haciendo realmente es posiblemente una alteración de todo el resto de microorganismos, ¿sí? Eso es claro. Ahora, si ustedes ven en el último método de control, que es regulación biológica en los términos fitopatológicos, o el método de control por conservación, que no es tanto por inundación, sino crear las condiciones favorables para que la riqueza que hay natural, digamos, se exprese claramente, y eso es lo que quiero que trabajemos en esa tercera clase. En esa, tercera clase, es más este control biológico de conservación o de regulación. Es bien interesante. Y aquí ya no estaríamos inundando, ¿sí? Sino que estaríamos regulando. ¿Algo más? ¿Quedó eso claro? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, tenemos aquí en esta diapositiva, lo que estamos viendo es dos cepas digamos, aquí el patógeno es el que está en el centro, que es Pythium ultimum, y tenemos dos cepas de Trichoderma virens, una cepa silvestre y una cepa que está siendo mutada. Entonces, esta cepa que está siendo mutada y que no produce el antibiótico gliovirin, entonces, pues aquí lo que está demostrando es que es el gliovirin el que está haciendo el efecto inhibitorio en el crecimiento de Pythium. Sí, es una de las demostraciones clásicas, es la forma de seleccionar organismos que tengan potencial de control biológico, haciendo este tipo de enfrentamientos, ¿sí? Viendo el efecto inhibitorio o a los inhibitorios del crecimiento del patógeno por un agente de control biológico. En este caso es Trichoderma virens. Y ahora va más allá, demostrando, aquí lo que estoy demostrando es que el antibiótico, que se llama gliovirin, es el que está causando la inhibición, ¿sí? En esta diapositiva lo que estamos viendo son dos grupos de patógenos, hongos y oomicetos. Entonces tenemos Rhizoctonia, Botrytis y Geotrichum. Y en la parte de los oomicetos tenemos Phytophthora pythium y Phytophthora capsicii, Phytophthora infestans, Phytophthora capsicii. Y tenemos un antibiótico, o sea, aquí lo que estamos observando es la actividad antagónica de Pseudomonas, una especie específica, una cepa específica, que es la SH-C52. Y tenemos esta que es la silvestre, la WT, y la mutante, que es mutante en dos sitios de mutación, en dos puntos de mutación de donde se codifica para el antibiótico tanamicina. Entonces, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el caso de hongos, hay diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, Rhizoctonia solani es inhibida, ¿cierto? Es inhibida por
por este antibiótico, y las dos mutaciones son efectivas para eliminar la capacidad inhibitoria. Quiere decir que Rhizoctonia solani, digamos, es inhibida definitivamente por este antibiótico. Pero miren lo que pasa con Botrytis y con Geotrichum. Sí, a pesar de que tenemos estos dos mutantes, hay cierto nivel de inhibición, incluso diferencial. Se nota que estos dos patógenos son más sensibles, pero hay otros, seguramente lo que nos está indicando que hay otras cosas que están así causando la inhibición, porque este antibiótico estaría mutado. Y lo mismo sucede con los zoomicetos. Digamos, aquí lo que está demostrando es que dependiendo del patógeno, el antibiótico tiene o no tiene efecto, o tiene mayor o tiene menor efecto, ¿sí? Esa es una conclusión. La otra conclusión es que tianamicin, que estas pseudomonas seguramente produce algunos otros compuestos inhibitorios. Aquí lo que se estaba estudiando es tanamicina, pero resulta que estas inhibiciones que estamos viendo aquí es porque hay otros, este pseudomonas está produciendo otros compuestos que son inhibitorios. Y esto es bien interesante, ¿cierto? Nos está demostrando que hay más de una forma que tiene estas pseudomonas de inhibir otros organismos, no solamente este antibiótico. Hay muchos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Recuerden siempre, yo no los estoy viendo para nada, y entonces esto es bien frustrante cuando uno no les puede ver las caras. Entonces háganse ver hablando. Entonces, digamos, hay muchos agentes de control biológico que se han identificado, u organismos que se han identificado, que producen antibióticos. Yo sí tengo una pregunta. Sí. En este caso, pues como dices que dependiendo del antibiótico puede tener o no puede tener efecto, o mayor o menor efecto, ¿se podría hablar de selectividad en cuanto a los antibióticos o en cuanto al agente al cual va dirigido ese antibiótico? Sí, claro, hay selectividad. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, este antibiótico de estas pseudomonas, digamos, tiene efecto contra Rhizoctonia solani, ¿sí? Porque cuando lo mutaste, cuando ya no está activo, pues ya no hay efecto. Entonces, tiene claramente un efecto directo sobre Rhizoctonia, pero también lo tiene sobre estos hongos, porque inhibe un poquito. Pero mira, tú mutaste, pero aún así hay inhibición, ¿sí? Quiere decir, lo único que está diciendo es que hay otros compuestos, ¿sí? Si tú comparas Phytophthora capsicum contra Rhizoctonia solani, también estás viendo que hay otros compuestos, pero mira que el efecto inhibitorio del wild type es menor, ¿sí? Que en el caso de Rhizoctonia. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Digamos, es que la historia es compleja, ¿sí? O que la biología es compleja. Y nos lleva al comentario original que les hacía, de que todos estos organismos o microorganismos tienen muchos armamentos, y contra todo el mundo, o sea, contra ciertos hongos, contra ciertas bacterias, contra levaduras, contra muchos, y entonces en ese proceso evolutivo de interacción entre microorganismos en el suelo, pongamos, digamos, para circunscribirnos a ese ambiente, suelo, es que evolutivamente pseudomonas, ¿sí? En particular, este género que es muy activo como agente de control biológico, se ha enfrentado a través de los tiempos evolutivos, pues, a diferentes microorganismos, y ha desarrollado diferentes habilidades para defenderse o atacar a otros microorganismos, y a diversos, a hongos, a bacterias, a diferentes hongos, a diferentes bacterias, a diferentes especies, etcétera. Incluso, por ejemplo, aquí está Rhizoctonia solani, pero no estamos viendo lo que está sucediendo con otras cepas de Rhizoctonia solani. Seguramente el comportamiento va a ser distinto. Entonces, esta es una especie, ¿sí? Rhizoctonia solani,
pero en la población de Rhizoctonia solani hay diferencias en la sensibilidad a estas pseudomonas y lo que produce estas pseudomonas. Entonces, lo que estamos viendo, pues es eso, que pueden producir muchos compuestos y que tienen efecto sobre ciertos organismos o que sobre ciertos organismos es mucho más efectivo que sobre otros, ¿sí? Entonces, en el caso de Bacillus es uno de los microorganismos más importantes como agentes de control biológico. Hay diferentes especies de Bacillus, que son Bacillus subtiles. Estos Bacillus se llaman BAFES. Estas BAFES son bacterias aerobias formadoras de endosporas, ¿sí? Por eso es el nombre. Y esto es lo que las hace muy interesantes, que son formadoras de endosporas, porque eso los facilita comercialmente y en términos prácticos, no necesariamente comercialmente, pero en términos prácticos es lo más fácil para aplicar una bacteria como agente de control biológico que produzca esporas. O sea, porque lo que tú haces es llevar a campo endosporas. Y las endosporas pues no están activas, o sea, se van a activar una vez que tú las apliques, pero no están vivas. Entonces, todos los efectos adversos que están en el ambiente, pues, digamos, van a ser más fácil de superar cuando estamos hablando de un tipo de biocontrolador como como Bacillus. Entonces, en el mercado cada vez tienen más peso, o sea, le están poniendo mucha más investigación y mucho peso a las BAFES. Y como ven, aquí hay varias especies de Bacillus que se han reportado como agentes de control biológico contra diferentes patógenos, ¿sí? Puede ser contra muchos organismos, pero digamos, demostrado contra patógenos, pues hay Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Sclerotium, Gommanomyces, Nectria, Pythium, Phytophthora, Verticillium. Nótese que estos géneros, la mayoría son patógenos de suelo, ¿cierto? Rhizoctonia, patógenos de suelo, Fusarium como patógeno de suelo, aunque hay Fusariums aéreos, Sclerotinia como patógeno de suelo, Sclerotium como patógeno, Gommanomyces también, Nectria, Pythium, Phytophthora, Verticillium, todos patógenos de suelo. Estas bacterias, estos bacilos, producen una gran cantidad de antibióticos, diferentes tipos de antibióticos. Unos antibióticos muy comunes son los que se llaman péptidos cíclicos, sí, que son compuestos de aminoácidos, pero de estos compuestos, de estos péptidos cíclicos, pues hay una gran cantidad y cada especie produce sus propios set de antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, Bacillus brevis produce estas dos que están aquí, pero no produce bacitracin, que la produce Licheniformis, y así sucesivamente. Polimixa produce polixin, colistin y seguramente otros, digamos, pero estos son los que están demostrados y estudiados de cuáles son los antibióticos que producen. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cada especie puede producir diferentes antibióticos y eso nos ratifica lo que habíamos hablado. Bacillus subtilis es uno de los agentes de control biológico más utilizados. Solo fíjense, aquí estamos marcando 3, 4, 5 antibióticos, o sea, produce una gran cantidad de antibióticos diferentes. Es uno de los, digamos, de los agentes de control biológico más utilizados. Bacillus cereus, Bacillus circulans, Laterosporus, etc. ¿Sí? Una cosa son estos antibióticos, estos péptidos cíclicos, ¿sí? Pues que tienen un efecto directo sobre otros microorganismos, pero también producen otra cantidad de compuestos que pueden tener un efecto inhibidor, ¿sí? Producen quitinas, producen enzimas, degradan pared celular, inducen, o sea, tienen interacción con la planta, tienen interacción con otros organismos benéficos, etc. Entonces, no son simples, ¿sí?
aquí Brevis, pero produce 2 antibióticos, un momentito, pero es que además de estos 2 antibióticos tiene unas interacciones, como ha tenido interacciones con todo el mundo a través de los miles de años, pues claro, produce muchísimas otras cosas. Entonces no pensemos que solamente por tener un antibiótico ya es, digamos, un agente de control biológico, sino que terminan produciendo muchos otros compuestos. Eso fue antibiosis. ¿Alguna otra pregunta sobre antibiosis? Listo. Profe, una pregunta. Digamos, todos estos antibióticos se considerarían factores de patogenicidad o factores de virulencia. Qué buena pregunta. Mira que estos agentes de control biológico, esos términos que tú dijiste, factores de virulencia o factores de patogenicidad, son términos que se utilizan para referirse a los patógenos de plantas, ¿cierto? Entonces, Rhizoctonia tiene factores de virulencia y de patogenicidad cuando se asocia con la planta, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un tercer organismo, ¿sí? Que es un bacillus, que va a tener un efecto sobre Rhizoctonia, ¿sí? Entonces, pero este bacillus no es un patógeno de Rhizoctonia. Miren la diferencia con plagas, ¿sí? Aquí hay una diferencia y la pregunta es bien interesante en ese sentido. En plagas, ustedes sí tienen parasitoides, o sea, existen los parasitoides, existen los parásitos que están parasitando a una plaga, ¿cierto? En el caso de agentes de control biológico de patógenos, específicamente de patógenos, no estamos hablando de virulencia, factores de virulencia o de patogenicidad, sino que son factores inhibitorios del crecimiento o del desarrollo del patógeno de la planta. ¿Queda claro? O sea, ¿quedó claro? Porque sí, por ejemplo, puede haber bacilos o puede haber hongos que infecten insectos plaga, ¿cierto? Pero en el caso de patógenos plaga o patógenos, ¿cierto? Patógenos que causan enfermedad en plantas, no estamos hablando de agentes de control biológico, de estos que estamos hablando que producen antibióticos, que vayan a ser patógenos de los patógenos de plantas. Sí hay, y voy a hacer un paréntesis aquí porque es algo que tampoco casi nunca alcanzo yo a desarrollar en esta clase, que son los micovirus, ¿sí? O los bacteriófagos, que también esos micovirus lo que hacen es que infectan a los patógenos o a los hongos, ¿sí? Infectan los micovirus, infectan hongos que son patógenos de plantas. Y ese virus, ese micovirus, sí se puede, sin tablero, qué cosa tan horrible, para que ustedes visualicen lo que yo quiero que vean. Ese micovirus se convierte en un agente de control biológico y sí se utiliza y son de lo más interesante, ¿sí? Porque lo que está haciendo es reduciéndome la capacidad patogénica de mi patógeno que me va a infectar la planta. ¿Me quedó claro ahí? O sea, díganme si de verdad quedó claro, porque ese es un tema bien interesante. Nos diferencia de lo que es control biológico de plagas. Espérenme un segundo. Listo, me dicen que sí quedó claro. Listo. Seguimos con la presentación.
voy a hacer esto y no voy a hacer la presentación. Entonces ahora cambiamos a un modo de acción que es por competencia y por espacio y nutrientes, ¿sí? El hecho de que un microorganismo tenga como principal modo de control la producción de compuestos antimicrobianos, o sea, antibiosis, no indica que no tenga estas otras capacidades. O sea, puede también ser capaz de funcionar como agente de control biológico vía competencia por espacio y nutrientes. Entonces, en este tipo de biocontroladores, lo que hacen se supone que tienen competencia por espacio. Es decir, por ejemplo, si mi patógeno es un patógeno que infecta raíz y si el biocontrolador está en la raíz ya, digamos, presente antes de que llegue el patógeno, pues obviamente va a competir por el espacio, por los sitios por donde podría estar infectando el patógeno, pero para mí realmente este tema, el más importante es competencia por nutrientes, más que por espacio. Es competencia por nutrientes. Y esta competencia por nutrientes puede que sea, digamos, como una frase medio hueca. Nutrientes, o sea, ¿cuáles? O sea, ¿cómo es que está compitiendo por nutrientes? O sea, tiene que haber mayor claridad sobre de qué estamos hablando. El nutriente que realmente es más importante y sobre lo que se ha demostrado y tiene toda la lógica del mundo es competencia por hierro. Sí, el hierro es uno de los nutrientes más preciados, entre comillas, ¿sí? Por la dificultad de adquisición, ¿sí? Más que nada por la dificultad de adquisición por parte de las plantas y otros microorganismos. Todos los microorganismos que están en el suelo, incluidos los patógenos, requieren hierro, ¿sí? Entonces, una forma de competencia de las bacterias es: yo atrapo el hierro y no lo dejo, o sea, al atraparlo ya no puede ser disponible para nadie más. Para los otros microorganismos que están aquí en mi mismo nicho, ya no tienen hierro, ¿sí? Porque el hierro yo lo atrapé. ¿Cómo lo atrapo? Vía quelatos. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Lo quelato, ¿cierto? Lo que conocemos como sideróforos. Los sideróforos son los que quelatan el hierro, seguramente lo habrán visto en microbiología. Entonces, muchas bacterias en particular son capaces de producir sideróforos que quelatan el hierro. Lo interesante es que estos quelatos no solamente atrapan el hierro para que no esté disponible para los otros microorganismos, pero sí para mí, sino que además yo estoy asociado con las raíces de las plantas y yo les cedo mis quelatos o mis sideróforos a la raíz de las plantas, porque la planta me está proveyendo a mí de otras sustancias nutritivas que son más fáciles de obtener vía los exudados de la raíz. Pero entonces, en compensación, estoy hablando como si estas cosas, digamos, tuvieran cerebro, pero sí, en compensación, yo le proveo el hierro, ¿sí? ¿Cómo se lo proveo? Porque es que como yo tengo esta capacidad de quelatar el hierro, de atraparlo y de que los otros organismos no lo tengan disponible, yo sí lo tengo disponible, se lo entrego a los pelos de la raíz para que la planta absorba el hierro vía esta forma. Entonces, particularmente aquí lo que estamos viendo es una bacteria, Bacillus subtilis, que está demostrado. Aquí lo que estamos viendo es la parte que está amarilla, o sea, donde está lo azul es donde está el hierro y la parte amarilla es donde está el hierro quelatado, ¿sí? Quiere decir que ya no está disponible, sino que está quelatado y solamente quien tenga la forma de adquirir ese sideróforo, de internarlo en sus células, entonces puede utilizar el hierro.
Un experimento, digamos, donde se demuestra el efecto que tiene la competencia por hierro, pero esto solo se da cuando el hierro es escaso. Entonces, estos agentes de control biológico tienen sentido en suelos que son bajos en hierro. En suelos que tienen una disponibilidad de hierro alta, pues realmente no va a tener mucho efecto, ¿sí? Entonces, y lo demuestran en este experimento. Lo que tenemos aquí es dos bacilos subtiles. El A produce el sideróforo y el B produce inducción de resistencia, ¿sí? Que es el otro componente que se ha encontrado, que siempre, o no siempre, digamos, frecuentemente está asociado a estos microorganismos. ¿Por qué? Por su asociación con la planta. O sea, no solamente están compitiendo ahí con todo el mundo de microorganismos que está en el suelo, sino que además se han aliado con las plantas, ¿sí? Entonces funcionan además como inductores de resistencia, y este bacillus tiene esas dos propiedades: produce un sideróforo y se asocia con la planta. Aquí lo que hicieron fue una experimentación donde pudieron separar las dos formas, o sea, pudieron evaluar las dos formas, y aquí lo que quiero que veamos es el porcentaje de control que tiene de Fusarium, Marchitas por Fusarium, en un capsicum con esta bacteria. Y entonces solamente el efecto del hierro produce un efecto de control del 40% de Fusarium, y de inducción de resistencia simultánea es el 60%. Entonces, pero cuando el hierro está en baja concentración en el suelo, cuando se fertiliza con fertilizantes que tengan una fuente de hierro, el efecto de esta bacteria obviamente se reduce, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el tema de competencia por espacio y nutrientes? Profe, y otra pregunta. Estas bacterias que, digamos, tienen la capacidad, o bueno, que tienen mayores contenidos de sideróforos, ¿no puede llegar a ser tóxico para ellas o sea, acumular tantas cantidades de hierro? No, recuerden, el sideróforo lo que hacen es que lo liberan al ambiente y atrapa el hierro. El hierro, para que ingrese a la célula, ¿sí? A la célula o de la bacteria o del pelo de la raíz, para que ingrese tiene que ser un transporte activo, tiene que haber un transportador, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes esa parte? El hierro no entra por difusión, entra con un transportador específico. Entonces, este sideróforo es específico para esta bacteria y para el transportador que tiene la bacteria. Y la bacteria obviamente lo transporta única y exclusivamente cuando lo necesita. Lo único que hace el sideróforo que liberó al medio es atrapar el hierro, y el hierro ya no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque el sideróforo es específico. Pongamos que hay otros organismos ahí en el suelo, unos hongos, ¿sí? Por ejemplo, Rhizoctonia, para seguir con lo mismo, o Fusarium. Y resulta que Fusarium, para utilizar el hierro, necesita ingresarlo a su célula. Pero para ingresarlo tiene que ser con un transportador. Y el transportador que él tiene no reconoce el sideróforo de la bacteria, ¿sí? Por eso es que la competencia es efectiva. Y si yo no puedo, o sea, el hierro que estaba en el sitio donde yo estoy, en el suelo, quedó atrapado, ya no está disponible, porque mi transportador no lo puede ingresar. En cambio, la bacteria sí lo puede ingresar. Y resulta que el transportador de la bacteria es el mismo transportador que tienen las raíces de las plantas, ¿sí? Y de nuevo, el ingreso del hierro depende del transportador, es decir, está bajo control o de la bacteria o de la raíz de la planta, ¿sí? Por lo tanto, no va a haber toxicidad. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Chicos, lean sobre esos temas.
Son bien interesantes, bien bonitos. Y ustedes ya lo vieron, ustedes lo vieron cuando vieron, ustedes lo vieron, ¿cierto? Díganme, ¿sí o no? Cuando vieron nutrición vegetal. Si no, les mando un artículo. Ay, es que ustedes me mandan mensajes si yo me tengo que salir de aquí. Háblenme, no sean malos. Me tengo que salir de la presentación, tengo que mejorarme esta situación. Profe, en el caso de los mildeos y rollas, ¿cómo sería esa competencia? O sea, si el biocontrol, estamos hablando de mildeos y rollas, son patógenos foliares, ¿sí? Entonces, en el caso de patógenos foliares, digamos, no hay, ok, voy a hacer un paréntesis aquí. Si ustedes leyeron algo del primer capítulo del libro de Alba Marina Cotes, digamos, si ustedes recuerdan, ahí habla de dos tipos de patógenos que están sobre la superficie de las hojas, como en el caso de mildeos y de rollas. Mildeos bollosos, mildeos polvosos y rollas son patógenos biótrofos, ¿sí? Los biótrofos no tienen mucha capacidad para estar en un ambiente inhóspito. Denme un segundito, ya vengo. Ya regresé. Los patógenos biótrofos, no tienen una fase saprófita, ¿cierto? No tienen una fase exploratoria que anden caminando por ahí sobre la superficie de la hoja, no. Ellos tienen que ingresar rápidamente a la planta. En el caso de los patógenos necrótrofos, ¿sí? Si estaríamos hablando, por ejemplo, de una bacteria, etcétera, son patógenos que pueden sobrevivir sobre la superficie, explorar un poco, tener una fase previa antes de ingresar. Entonces, ese tipo de patógenos sí requieren ciertos nutrientes antes de finalmente ingresar a la planta. Y esos nutrientes los tienen de lo que está sobre la superficie de las hojas. En la superficie de las hojas, pues hay mucho tipo de nutrientes. Que tiene que ver con el polvo, que tiene que ver con los excrementos de los insectos, que tiene que ver con los exudados mismos de las hojas, que tiene que ver con digamos, con basuras, etcétera, que están sobre las hojas. Pero siguen siendo unos ambientes, bueno, no siguen siendo, son finalmente unos ambientes más inhóspitos que el suelo, ¿sí? Son más inhóspitos del suelo. Entonces, ¿qué tipo de patógenos que están sobre la superficie de las hojas estarían, digamos, utilizando nutrientes que están sobre la superficie? Son esos necrótrofos. Pero tampoco es que estos necrótrofos puedan estar como mucho tiempo, o sea, porque en términos generales, el ambiente de la superficie de las hojas es completamente distinto al ambiente del suelo y particularmente de la rizósfera, así que es un ambiente muy rico. Entonces, la competencia que haría un agente de control biológico en la superficie de la hoja no es tanto por la parte nutricional, porque es más por antibióticos, por antibiosis. ¿En qué sentido? Que lo que se ha demostrado que tiene efectos sobre las superficies de la hoja son esos biocontroladores que producen antibiosis, no tanto por competencia, ¿sí? Porque a pesar de que es un ambiente inhóspito, en términos de fuentes nutricionales para que el patógeno se
se explaye y crezca y explore y sí que voy a hacer, ¿no? No es un ambiente de ese tipo, no tienen tiempo ninguno de los patógenos para explorar mucho, para expandirse mucho. Los mildeos vellosos, pues uno los ve y las rollas las ve, pero originalmente, cuando ingresaron lo más rápidamente posible, ¿sí? Y después vamos a ver esos temas, son bien bonitos sobre cómo ingresan los patógenos en la superficie de las hojas y qué es lo que se requiere. Entonces, la competencia por nutrientes en la superficie de las hojas no es lo que se ha observado. Ya, digamos, creo que no ha habido, yo no estoy consciente de trabajos que demuestren competencia sobre la superficie de las hojas. Lo que se encuentra que es más efectivo es por microorganismos, o sea, agentes de control biológico por competencia, pero no por competencia, perdón, por producción de antibióticos, por antibiosis. Entonces regreso a la presentación yo. Entonces, el otro mecanismo o modo de acción es por micoparasitismo y lisis. Y de nuevo, esto también se puede dar en la superficie de la planta, pero también, digamos, la mayor parte del control biológico realmente lo estamos hablando en las raíces, o es lo que más se conoce. Entonces, el micoparasitismo está muy estudiado, es muy interesante para tricoderma. O sea, aquí ya no habría bacterias, digamos, que estén funcionando. Cuando estamos hablando por competencia, por sideróforos o por nutrientes, estaríamos hablando más de bacterias, aunque también se da en el caso de hongos, pero por lo menos está más estudiado y es más común en el caso de bacterias. Este modo de acción, que es por micoparasitismo, está más asociado o está más estudiado en el caso de hongos y particularmente tricoderma. Hay otros géneros también, pero digamos lo más estudiado es en tricoderma. Y en tricoderma, esto lo que está representando es el micelio de un hongo, ¿sí? Piensen que puede ser Fusarium, puede ser Rhizoctonia, pues está representando. Y aquí lo que está representando es el micelio de tricoderma. Entonces, tricoderma tiene una cantidad de sensores, ¿sí? Tiene sensores, esto que está representado aquí básicamente son sensores que le indican que, por ejemplo, produciendo quitinasas, ¿sí? Que esas quitinasas pueden degradar algo de la pared celular, eso le da información a tricoderma, es decir, aquí hay un hongo, empieza a actuar y entonces tiene dos mecanismos de acción, que se enreda sobre las hifas y las atrapa y produce compuestos de degradación y también inicia un proceso de infección de la hifa. Aquí sí hay un proceso de infección, aquí sí hay un parasitismo, ¿sí? Por eso se llama micoparasitismo. Pero es de un hongo contra otro hongo. Sí, y entonces aquí lo que les quería mostrar, y es bien interesante, digamos, el mensaje de esta investigación. Entonces lo que evaluaron son diferentes cepas de tricoderma, ¿sí? Todas las que están aquí, creo que son 10 cepas de tricoderma, y les midieron la frecuencia con que enrollaban, o sea, que tenían la capacidad de enrollarse, y la capacidad de enrollarse quiere decir que hacía esto y que estaba en un proceso de micoparasitismo. Si ustedes se fijan, hay una diversidad de frecuencia de capacidad de enrollarse. O sea, hay unos que tienen más, pero miren que hay otras cepas que no tanto, ¿sí? Y esta es la producción de beta 1,3 glucanasas o producción de quitinasas, muy similares. ¿Qué son beta 1,3 glucanasas y qué son quitinasas? ¿Sí? Son compuestos que degradan pared celular de los hongos, ¿sí? La quitinasa y la beta 1,3 glucanasa. Degradan pared celular de los hongos y miren que también hay diversidad entre cada una de estas cepas en la cantidad de glucanasa que producen, ¿sí? Y en la cantidad de quitinasas que producen. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? ¿Alguien me puede ayudar?
Que abra micrófono. Nadie quiere, Laura, te voy a poner en evidencia. Tú que no eres estudiante formal. Laura. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí. Bueno, profe, lo primero es que, digamos, dentro de una misma especie varían las actividades de la Z. Entonces, lo primero es la figura. No, no se te escucha bien, Laura. ¿No? ¿Ahí me escuchas? No. Acércate más al computador. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí. Bueno, que lo primero que quería hacer notar de la diapositiva era que, en el tema de control biológico, no solo es importante tener en cuenta. No, Laura, no, te escuchas re lejos, es el comentario que hicieron. No, la verdad es que está difícil la comunicación, Laura. Dejémoslo así. Entonces, yo regreso. Si alguna de ustedes que tenga una mejor comunicación nos los puede decir, o si no, esto lo que nos está demostrando, muchachos, es lo que está demostrando es la diversidad que hay en agentes de control biológico, ¿sí? Es diversidad. Voy a pararla aquí, eso, pero regreso a ese tema después, ¿vale? Paro aquí. Este es otro paréntesis. Y este es un paréntesis que ayer que hice esto, se los juro, o me confieso, me dio una nostalgia. Casi que lloro, pero otra vez empiezo a llorar. Me dio una nostalgia. Estos son algunos de mis estudiantes que han trabajado conmigo en control biológico. Por ejemplo, Alessandra Bastidas, que trabajó con cepas de bacilos para el manejo de espongospora subterránea. Alessandra fue estudiante de maestría. Andrea Botero e Iván, ellos fueron estudiantes de pregrado, trabajaron en control biológico de plasmodiófora. Ellos fueron los primeros mis primeros estudiantes que trabajaron con plasmodiófora. Andrea después hizo la maestría conmigo, también trabajó en plasmodiófora con tricoderma y pues ahora está terminando su doctorado en Canadá. Laura Benavides, que trabajó con Santomonas campestris, Patobarbidians en lechuga, evaluando PGPRs. Paula Mesa, que trabajó bastante conmigo trabajando con espongóspora, con tricoderma, pseudomonas, bacillus. Paula, Sergio trabajando en evaluación del endofitismo de tricoderma en repollo, pensando ¿por qué este endofitismo de tricoderma en repollo? Porque repollo, la enfermedad blanco para mí es plasmodiófora, pero plasmodiófora no produce micelio, ¿sí? Y la interacción que tiene con la raíz de la planta es ahí muy cercana en los pelos, y yo siempre preguntándome, tricoderma sí hemos demostrado que tiene un efecto de control biológico contra plasmodiófora, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué razón? ¿Es por antibiosis? Lo dudo porque las esporas de plasmodiófora producen las zoosporas justo cuando están ahí cerca de los pelos. Entonces no puede ser por antibiosis, no puede ser por competencia, porque plasmodiófora no es un patógeno que produzca micelio y que esté explorando suelos, sino que son esporas de resistencia que producen zoosporas que infectan. Pero tampoco puede ser por micoparasitismo, o sea, no hay manera, o sea, por las tres formas en que funcionan los microorganismos. No le encuentro el sentido para que tricoderma sea un agente de control biológico contra plasmodiófora. Entonces digo, veámoslo si está dentro, o sea, ¿qué tal que tricoderma esté dentro de las raíces? Y claro, evaluamos tricoderma como endófito, y claro, ahí es donde está, donde está la respuesta. Entonces, tengo un grupo de estudiantes a quienes estoy inmensamente agradecida, de pregrado, de maestría, que han trabajado
que han hecho muchos trabajos en control biológico de los patógenos con los que yo trabajo. Les quiero mostrar cómo tricoderma, este es un tricoderma, este es un bacillus y este es una pseudomonas, que para mí tienen más sentido que tengan función, pero por tricoderma yo nunca he entendido cómo tricoderma puede tener efectos sobre plasmodiófora y sobre espongospora, porque son muy parecidos. Pero miren ustedes, aquí alcanzan ustedes a ver todas las agallas del testigo, ¿sí? Miren, todas las agallas del testigo de espongospora y el efecto tan bonito que tiene tricoderma en la reducción de la infección. Entonces eso, pues, tiene que tener una explicación, y claro, la explicación pues que estamos nosotros ahorita, nuestra hipótesis es porque es por endofitismo. Entonces tricoderma está dentro y el biocontrol lo está haciendo desde dentro de las raíces. Y lo mismo bacilos, no tanto lo encontramos con pseudomonas. Mire cómo pseudomonas, pues esta cepa en particular, ¿cierto? El efecto de control que tuvo no fue grande, pero sí con esta cepa de bacilos, bonito. Y este es un trabajo que hizo José Miguel. José Miguel se está graduando ahora en los próximos grados. Entonces lo que tenemos es de nuevo tricoderma. Este es el tricotec de Alba Marina Cotes, que esta es la cepa TH003 del tricoderma con ingiopsis. Y lo que evaluamos fueron dos variedades de repollo, Globemaster y Ruby King, y evaluamos con diferentes concentraciones de inóculo, 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 4 y 1 por 10 a la 6, porque pues yo digo, si la concentración de inóculo es muy alta, pues el efecto del control biológico se vería reducido. O sea, deberíamos ver efecto de control biológico cuando el patógeno, la concentración del patógeno no es muy alta. Y aquí lo que tenemos es una única aplicación en plantulación, y luego una aplicación semanal después de trasplante, y luego una aplicación cada 15 días después de trasplante. Y este es el grado de infección, grado 0, o sea que plantas sanas, el verde es grado 1, el azulito bajito es grado 2 y el rosado es el grado más alto. Y se ve claramente el efecto que tiene la tricoderma sobre plasmodiófora. Ese es lo bonito. Este es sin tricoderma, y entonces tenemos grado 2 y grado 3, o sea, las mayores severidades. Pero incluso funciona con una concentración de inóculo bastante alta. Bueno, lo mismo sucede con Ruby King, lo verificamos en las dos, pero digamos que concentrémonos para que veamos el efecto que tiene tricoderma en el control de este patógeno. Es lindo. Ahorita les voy a mostrar la siguiente foto. Pero Tricotec se ha evaluado contra muchos patógenos y está registrado ante el ICA contra Sclerotinia sclerotiorум y Sclerotinia minor en lechuga, contra Rhizoctonia solani en tomate y arroz y Fusarium oxysporum en tomate. Digamos, este es el registro que tiene ante el ICA, pero miren cómo está igualmente funcionando para plasmodiófora y lo mismo para espongospora, ¿cierto? Por aquí, digamos, en este experimento que hizo José Miguel, muy bonito, por cierto, nos muestra el efecto tan impactante. Para que vean qué diferencia hay entre grado 1, 2 y 3. Recuerden, 3 es este el testigo, y grado 1 es lo verde y grado 0, ¿sí? Y el grado 2 es este. Este es, ¿dónde me quedó? Acá. ¿Dónde me había quedado? Aquí está. Esta es la escala. Grado 0. Grado 1 se ven aquí unas agallitas minúsculas. Grado 2 ya hay una deformación de la raíz, y grado 3 pues es una deformación total. Espectacular, ¿cierto? ¿No lo ven lindísimo ustedes? Ven eso, el efecto que tiene, buenísimo, me encanta. Muchachos, hasta aquí yo tengo la primera parte del trabajo de los temas de control biológico. Entonces les propongo que terminamos por hoy. Ya los siguientes son los otros temas que yo tengo pendientes. Entonces, si quieren nos vemos mañana para
para lo que falta de control biológico, y luego ya lo nuevo, lo hacemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Muchachos, hablen, no sean tan callados, están muy tímidos. ¿Cómo vamos, Lisette? ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Cuáles, Lisette? ¿A qué te refieres? Ah, es una enfermedad. Sí, ahorita voy a enviarles el listado, ya mismo, antes de levantarme de aquí del computador, a ir a tomarme un café. Ya mismo les envío el listado de las personas. Entonces, las primeras 18 van a coger las primeras en el orden en que están las enfermedades y van a seleccionar a otra persona para que los acompañe a hacer el taller. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra observación? Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ya había acordado antes, cuando tuviste el correo, yo ya había acordado con un compañero pues hacerme con él. Y resulta que él está dentro de los 18 primeros. Entonces, pues ya no con él. Entonces, ahí al final, ¿cómo de volver a distribuir esas parejas o esos equipos? No, ya hasta quedó así. Ay. Ya quedó así. Listo. Ok. ¿Alguien más? Claro que pueden escribirme para cualquier detalle, pues pueden llamarme, pueden mandar un mensaje, cualquier forma de comunicación que a ustedes se les facilite, pueden hacerlo. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Sí, dígame. Sí, exactamente, en el orden, en el orden de la lista. Sí, si quieren les mando de una vez para que no haya confusiones la primera persona que va con qué enfermedad, ¿vale? Simplemente para que no haya confusiones y después digan, ay, es que yo pensé que era la mía, no. Entonces yo ahorita les mando la lista de las enfermedades con la primera persona. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Buena tarde. Buen provecho.